Ha sido un disfrute estar escuchando todo lo que han ido compartiendo hoy y justamente quisiera que estos primeros minutos los aprovecháramos para conocernos un poco mejor. El tiempo no ha iniciado, por si acaso. Claro que yo puedo seguir hablando toda la tarde, pero solo quería comentarles que venimos aquí, estoy en AISO, Academia de Sostenibilidad, ahí estoy a sus órdenes, también la Javeriana y en otras universidades, y apoyo esta fundación también, pro bono, porque me encanta lo que hemos hecho ahí, incluso desde que trabajaba con Avianca. Pero para conocernos voy a bombardearlos con bastantes preguntas, ojalá alguien empiece a responder y estos primeros 5 minutos serán solo para eso. ¿A ustedes les gusta botar realmente el dinero? Quisiera hacerles 2 preguntas, una con la carne y otra con la gasolina. La pregunta no es retórica, aunque yo asumo que a nadie le gusta botar dinero. ¿A alguien sí? Muy bien, díganme una cosa, cuando uno compra, por ejemplo, la carne con el gordo y llegan a la casa, el gordo, la parte blanca, así por lo menos le llamo yo, y llegan a la casa, ¿qué hacen con eso? Algunas personas lo cortan y lo pueden botar, otros para el perro, bueno, los que tienen perro o algún otro animal, otros podríamos decir que lo fritamos en mantequilla y lo comemos crujiente. Pues, sí. Yo he pagado el precio de esas decisiones, pero lo que les quería comentar es que estamos de acuerdo en que no nos gusta botar la plata y sin embargo noten que eso que ustedes a veces dicen lo botan, ya pagaron por eso. De pronto si es un solo bistec de carne uno diría no hay ningún problema, pero si fuera una empresa que me dedico justamente a procesar carne, ¿cuántos gramos se botan, por ejemplo, en un día, en una semana, etcétera? ¿Y cuánto eso me termina significando en dinero? Siguiente pregunta. Ya que no les gusta botar el dinero, ¿para qué se usa el combustible en los carros o en las motos? Y no es una pregunta obvia. Para transportarse, estamos de acuerdo. Quiero decir, es una fuente de energía, un combustible, el carro se mueve. Ahora, si no pudiéramos ver, ¿cómo hago yo para darme cuenta que un carro viene? Voy a cruzar la calle y ¿cómo hago para saber si vienen los carros? Si no pudiera ver. Ruido. El combustible también se está transformando en ruido, aunque yo pagué justamente para moverme. Si yo, por ejemplo, no pudiera escuchar ni ver y estoy al lado de un carro y lo toco, ¿cómo hago para saber si está prendido o no? Calor y vibraciones. El combustible también se está utilizando para calor, vibraciones y sin embargo ustedes me están diciendo que no les gusta botar la plata. Pero apuesto que cuando van a tanquear gasolina, que aquí ya estamos sobre los 8.000 o 10.000, depende del tipo de gasolina que compren, pagando también para que se caliente, para que vibre, para que haga ruido, para que utilice otros sistemas y creíamos que solamente era para transportarnos. ¿Por qué creen que les estoy haciendo este tipo de preguntas? Cuando hablamos de felicidad organizacional, y ahorita les voy a hacer una invitación para que por favor nos olvidemos por un momento de las organizaciones, pero estos primeros minutos, que son poquitos, nos tenemos que dedicar a conocernos y saber por qué cada uno toma las decisiones que toma a la hora, por ejemplo, de comprar o consumir algo. Ya voy a profundizar en eso. Última pregunta y avanzo con la siguiente. Yo no supongo que todo el mundo acá piensa que cuidar el ambiente, así como decía Lisa a la hora de hablar de reciclaje, es el deber ser. Pero aquí alguno considera que no es importante cuidar el ambiente, como el señor Burns, que se pare y lo diga duro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo empiezo a decir un discurso diciendo, por favor, cuidemos el ambiente porque debemos dejarle un buen planeta a sus hijos? Ahora, por favor, díganme si alguien aquí no quiere tener hijos. Sería el primer auditorio que todo el mundo dijera que sí. Bueno, muy bien, por allá hay alguien que no. Y estoy seguro que si se sinceraran mejor, de pronto algunos dirían, sí, sabes que yo tampoco. Pero ¿qué pasa si yo llego con un mensaje creyendo que hay una buena intención, que cuidar el ambiente es bueno, y les digo es que es por sus hijos? ¿Dónde quedan, por ejemplo, los que no quieren tener? ¿O qué pasa si digo debemos cuidar el ambiente por las ballenas orca y los osos polares, aunque de pronto en mi vida nunca haya visto uno al lado y no sepa realmente qué relación tiene un oso polar conmigo? ¿Qué relación tiene eso con felicidad organizacional? Por favor, váyanse haciendo esa pregunta. Siempre me gusta hablar de la alimentación, porque justamente en AISO hemos trabajado ya con pérdida y desperdicio de alimentos. Para que por favor, siempre así el Congreso no tenga que ver con este tema, me gusta llamar la atención sobre la importancia de apoyar para que no sigamos desperdiciando comida, o que no se siga perdiendo comida.
Eso justamente tiene que ver con el consumo sostenible de esta pregunta. Por favor, no estamos hablando ahorita de organizaciones, sino necesito que se conecten con cada uno de ustedes como consumidores. Que en AISO justamente nos enfocamos en la producción y el consumo sostenible. Si yo quisiera controlar la cantidad de calorías que consumo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué información encuentro yo en el mercado para poder saber si estoy consumiendo más o menos? Las tablas nutricionales. Por supuesto, son promedios los que se ponen en los alimentos, pero ¿cuál es el promedio que uno usualmente encuentra? ¿De cuántas? No, diarias. Bueno, sí, bien, hay que informarse. Muy bien, por favor, cuando hagan mercado, lean. 2000 calorías. Por supuesto, yo no soy una persona que las controle, y yo no sé si mi esposa ya llegó acá, pero a ella, sí, ella le molesta que hable de todo lo que yo como. Pero si yo quisiera y mi esposa me convenciera que debo controlar mis calorías, iría y tomaría el referente de las 2000 calorías o la información que uno encuentra en la FAO para saber cuántas. Listo. Pero les dejo esta pregunta y ya con eso paso ahorita a lo siguiente. Si yo quiero tanquearme con 3 bandejas paisas o el ajiaco que compartimos ahorita en el almuerzo, ¿podría hacerlo o no? ¿Estoy en total libertad de hacerlo? Si la trabajé, si estoy pagando por esos platos, ¿podría consumir lo que yo realmente quisiera? ¿Finalmente vivo en un país libre o no? Hagan de cuenta, también, imagínense la camioneta más grande que conozcan, que parezca así un camión con 8 llantas atrás. Si yo trabajara y con mi esposa nos esforzamos para poder comprarla, ¿tendría yo el derecho a comprarla o no? Por supuesto que sí. Porque estoy en un país que respeta las libertades individuales. Pero ¿qué pasa cuando yo no considero que soy parte de un sistema como lo han comentado acá? Y además les hago otra pregunta. ¿Dónde, si yo con los alimentos tengo un referente que son las 2000 calorías, ¿a dónde yo voy a encontrar un referente para saber si ya compré, por ejemplo, suficientes pares de zapatos? Esto no va solo para las mujeres. ¿O dónde yo voy y busco la información para decir... Hay estudios, me estoy inventando algo, en donde argumentan que ya es suficiente si tengo 10 pares de zapatos. Hemos descubierto, podría decir un estudio que no he encontrado, que la gente es feliz usualmente con 5 pares de pantalones o 10 camisas. ¿A dónde, por favor? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no tengo esta información clara, por lo menos... alguna referencia, corro el riesgo de caer en lo que en sostenibilidad llamamos el consumismo. ¿Han visto que la gente gasta plata en pendejadas? Pilas, yo no voy a dar ejemplos. No voy a dar ejemplos de lo que es una pendejada, porque para mí puede ser una pendejada una cosa, para cada uno de ustedes puede ser otra. Pero el punto es... ¿cómo hago yo para saber, entre toda la competencia que uno a veces siente en la sociedad de consumo, entre todos los bienes y servicios que tengo a mi disposición, cuándo ya es suficiente? ¿Cómo hago para saber eso? Esa es la principal pregunta que les quiero dejar con esta charla de hoy. Y ya ahorita solo voy a compartir algunos ejemplos de cosas que hemos logrado realizar, entendiendo primero que debo conectarme emocionalmente con las personas. Usualmente me gustó cuando hablaba Andrés Aramburu de la palabra cursi, porque usualmente también me gano ese adjetivo. Pero cuando nosotros nos damos este espacio, ya se me han ido casi 7 minutos, solo para conectarme con ustedes. Es fácil o difícil hablar de sentimientos. A veces puede resultar difícil. Y hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, para saber cómo cuando empezamos a poner ese tipo de barreras nos desconectamos con el exterior, y cuando nos desconectamos con el exterior, yo no sé qué es lo que mueve el corazón a las personas que están conmigo trabajando, por ejemplo, o que están conmigo consumiendo, o no entiendo por qué una persona gastaría plata en una pendejada. A los que les gusta leer más, Manfred Max Neef o Abraham Maslow tienen ya bastante estudiado hace años qué es lo que motiva a un ser humano a tomar decisiones. Y en eso quisiera dedicarme ahorita. Primera cosa, hace muchos años con mi esposa estábamos en un proyecto y ahí van a hacer bullets de historias muy rápidos, en donde nos contrataron para hacer un estudio para lograr llevar a la empresa a tener un sistema de gestión ambiental. Entonces estaban preocupados porque las personas en las plataformas que tenían que comer dejaban
las cajitas de icopor por ahí en la plataforma, las cogían algunas máquinas o algunas grúas y se dañaban. Entonces querían soluciones para eso. En resumen, conociendo a las personas, conversando con ellas, empezábamos a notar este tipo de diferencias de conversaciones. Mira, a mí a veces estamos en construcción, hay demasiado polvo, las zonas para ir, por ejemplo, a ir al baño están demasiado lejos. Espero que aquí nadie crea que los costeños son perezosos. ¿Hay alguien que cree que sí? Los invitaría a que estuvieran en una plataforma de estas con elementos de protección personal, aguantando calor, con los bolsillos llenos de bolsitas que usaron para tomar agua y con el baño de pronto unos 5 minutos caminando. En resumen, les dijimos, señores, para lograr este cambio, ustedes lo que deben hacer es primero atender las necesidades básicas, lo que está motivando al ser humano, en este caso, por ejemplo, comer, proteger su salud, etc. Y luego sí, pídale que separe residuos, que cuide de los pececitos de la bahía, que piense más allá. No nos volvieron a llamar, pero cumplimos con decirles lo que tocaba. La empresa después tuvo otro destino y nos dijimos, bueno, por eso fue que no nos terminaron de contratar. Banco de materiales en la Universidad Javeriana. Uno de los principales obstáculos fue encontrar un espacio, pero el otro principal obstáculo era cómo hacer para que los estudiantes, que en su mayoría, no todos, tienen dinero para pagar, ahora se pongan a separar, a desarmar maquetas, a entregar. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que puede mover a los estudiantes? Al corazón de algunos estudiantes. ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a transportar? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Etcétera. Lo que hicimos es, no le diga otra vez el mismo discurso, que es respetable, pero que hay que cuidar el ambiente por los animalitos. Ojo, yo quiero bastante los animales. Pero no les lleguemos con el mismo discurso. Díganle, por favor, cuánto se van a ahorrar en dinero y cuánto podrían invertir en sus salidas en el fin de semana. ¿Cuánto podrían, por ejemplo, comer de más? No les dijimos cuánto podrían comprar en cigarrillos. Tenemos una postura frente a eso. Pero ¿cuánto podrían en lo de la vida diaria de cada uno de ustedes invertir con eso que ustedes también van a aportar? Esto fue hace 1 año y medio, 2 años, ya el Banco de Materiales funciona y está bien institucionalizado en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Este es un proyecto que quiero mucho porque aquí estamos, por ejemplo, con Gina, que era mi jefe en ese momento en Avianca, y lo que se sufrió con este proyecto no tiene nombre, pero en el buen sentido de la palabra. Básicamente logramos convocar a la Fundación Vespa, que les acabo de mostrar, a colaboradores de la organización, incluyéndome, para que sin que nos pagaran más, sin que hubiera dinero de por medio, es más, sacando de nuestros bolsillos para sacar un proyecto como estos adelante, pudiera tener sentido. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de los que estábamos ahí entendíamos que nos era suficiente, por ejemplo, que los niños de la Fundación Cardio Infantil que recibieron ese tipo de regalos sonrieran. Pregunta, ¿alguno de ustedes tiene clarísimo qué los hace sentirse plenos acá? En términos de Abraham Maslow autorrealizados, ojalá lo tengan claro, porque cuando uno descubre eso, ojo, yo no justifico la violencia en los estadios, pero me asombra que hay dentro de un ser humano que lo lleve a hacerse matar incluso por un equipo de fútbol. ¿Qué fuerza hay ahí que yo puedo encauzar y amarrar hacia una causa? Esto, por ejemplo, ¿ustedes separan o no residuos? Estaría bien si dicen que no, pero todos aquí separan perfectamente. Nosotros hacemos también lo que podemos. Los que dijeron que sí, muy bien. Y los que no, ahora que hablaron de los espacios aburridos de las juntas de copropietarios, ¿han visto alguna capacitación que lleven a veces las administraciones con muy buena intención para decir, por favor, separen para ahorrar dinero? Con mi esposa estuvimos una vez en un proyecto en el que para un conjunto de estrato 6 descubrimos lo siguiente: si le llegábamos con el argumento de que podían ahorrar, el ahorro era tan marginal que para todo lo que tocaba hacer para empezar a separar residuos no íbamos a lograr ese cambio de hábito. De hecho no lo logramos, porque estábamos enfocando mal el mensaje. ¿Por qué estábamos enfocando mal el mensaje? Porque no habíamos entendido qué era lo que motivaba a las personas antes. Esto fue, perdón, solo para pasar, esto fue un ejemplo de varios proyectos en donde descubríamos lo siguiente. Hubo un momento, este fue en Avianca, hubo un momento en donde cuando trabajábamos ahí sacaron un boletín y decía: a partir de tal día deben empezar a separar residuos líquidos y sólidos, publíquese y cúmplase. El mensaje estaba perfectamente claro, todo estaba muy bien para que funcionara, pero después de unos meses descubrieron que no se habían logrado los resultados esperados. Les voy a resumir la idea que logramos sacar con unos compañeros
en esa época y fue decir lo siguiente. Pregúntale a la gente si sabe para qué es que está separando. Si te dicen para cumplir con la empresa, listo, pero ojalá no sea la única razón. Y empezamos a indagar lo siguiente. Al final de la cadena de reciclaje, ¿a quién se encuentra uno? A los recicladores, por ejemplo. Dijimos lo siguiente, hagamos este ejercicio, díganle a la gente que al final hay recicladores, no nos inventamos eso, había una fundación de recicladores. Díganles por favor que hay personas, tomen fotos, traigan nombres, díganles que son personas de carne y hueso, que necesitan separar, que se separen los residuos bien, para que ellos después los puedan vender y les puedan alimentar a sus hijos. Lo probamos. Solo imagínense una cosa, hay personas que están cansadas en el trabajo en donde están, pero ¿qué es más fácil que suceda? Que digan, a mí no me importa lo que diga la empresa, ya me tienen trabajando mucho, no me gusta mi sueldo, bla, bla, bla. O, a mí no me importa que alguien se muera de hambre al final del día. Era más difícil que una persona dijera eso. Pero nos conectamos primero con la emoción. Pero esto es de doble vía, no es un asistencialismo. Le dijimos a los recicladores después de un mes, ¿ustedes están descubriendo que la ayuda sí está llegando? Sí, listo. Por favor, escríbanle una nota de agradecimiento y dígales a las personas que están separando residuos lo importante que es su trabajo. ¿Se lograron perfecciones en el sentido de separar perfectamente todo? No, pero sí había gente que ahora le hallaba mayor sentido. Me queda un minuto. Esto simplemente fue otra historia en donde pregúntense lo siguiente, ¿cómo hago yo para que una persona dé una idea que le va a ahorrar plata a la empresa y que además se sienta feliz después de que la dio? Les dejo el reto, por si quieren que hablemos después. Esta es otra en donde logramos, cuando estábamos en EADES con mi esposa, logramos este cambio apoyados con este programa de 7000 por Bogotá. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién se viene conmigo o con nosotros a recoger basura en el Parque de la 93 un sábado en la tarde? Les damos uniformes, pero no se vayan a rumbear y a comer en buenos restaurantes. Mientras la gente está ahí, viéndonos recoger basura, ¿quién se viene conmigo? Eso se logró, no eran 7000 los que se lograron conseguir, pero se lograron conseguir varios cientos. En una época en la que había problemas con el servicio de aseo por las transiciones que había en ese momento en la alcaldía, y además cada uno de nosotros, o en las ciudades en donde ustedes vivan, pagamos ya por ese servicio y sin embargo logramos convocar con la coordinación de este programa a que más personas separaran residuos. ¿Ya se me acabó? Solo quería hablarles de Lulo Detalles, que es la empresa de mi esposa, en donde ella también ha logrado lo siguiente. Al principio, después de que la sacaron del trabajo, no creímos que pudiéramos ser capaces de vender, por ejemplo, regalos, en este caso hechos a mano, mucho más caros que los que el mercado encontraba. ¿Cuál ha sido una de las propuestas de valor de Lulo Detalles? Las historias que están detrás de los regalos. Porque regalos se consiguen iguales y más baratos. Pero las historias, la conexión emocional, que es el resumen de esta charla, ha sido el gran motor para que la gente esté incluso dispuesta a pagar más. No los tumbamos. Simplemente están dispuestos a pagar por el valor que está detrás de ese trabajo. Muchas gracias.